Existe una cifra exacta en la que todo cambia. No es un número de millonarios, no es inalcanzable. Es el momento en que lo que genera tu dinero cubre lo que cuesta tu vida. Cuando llegas a ese punto, trabajar deja de ser una obligación y se convierte en una elección. Eso es la libertad financiera. Y hoy, después de 7 videos, te voy a mostrar los 5 pasos concretos para llegar ahí. Antes de empezar, quiero ser honesto con vos. Libertad financiera no es retirarte en una playa a los 30 años sin haber hecho nada. No es hacerse rico de un día para el otro. Eso te lo venden los gurús. Lo que yo te voy a mostrar es distinto. Es un camino real, con 5 pasos reales que ya fuimos construyendo juntos en esta serie. Hoy los unimos todos. Y lo más importante que quiero que entiendas antes de que termines este video, no necesitas llegar al paso 5 para que tu vida mejore. Cada paso, por sí solo, ya te da más libertad que la que tenés hoy. Entonces, ¿qué es exactamente la libertad financiera? Es el punto donde tus activos generan suficiente dinero como para cubrir tus gastos básicos. No necesitas ganar más, no necesitas trabajar más horas. Podés elegir trabajar porque te gusta, no porque necesitas el sueldo para pagar las cuentas. Eso cambia todo, la forma en que dormís, la forma en que tomás decisiones, la forma en que vivís. Y la única diferencia entre las personas que llegan ahí y las que no, es que las primeras conocen el camino y lo caminan. Vos, después de este video, vas a conocer el camino. Paso 1. Conoce tus números. Parece obvio, pero el 90% de las personas no sabe exactamente cuánto gana, cuánto gasta y a dónde va cada peso de su sueldo. Y no podés construir nada si no sabes con qué materiales contás. En el video 2 te explicamos la regla del 50-30-20. 50% de tu ingreso para necesidades, 30% para gustos, 20% para ahorro e inversión. Esta regla no es perfecta para todos, pero es el punto de partida. El objetivo de este primer paso no es que tengas un presupuesto perfecto, es que sepas la verdad de tu situación hoy, porque la libertad financiera empieza con información, no con motivación. Toma tu último mes de gastos. Revisa tu cuenta, tu tarjeta, tus transferencias. Anota todo. ¿Cuánto ganaste? ¿Cuánto gastaste? ¿Cuánto sobró? Si ese número final es 0 o negativo, no es un problema de ingreso, es un problema de diseño, y el diseño se puede cambiar. Si ya haces esto, pasa al siguiente paso. Si no lo haces, este fin de semana es tu momento de arrancar. 1 hora, una planilla. Toda la diferencia. Paso 2. Eliminar las deudas malas. Las deudas malas son las que te cobran más de lo que te pueden dar. La tarjeta de crédito en cuotas innecesarias, el préstamo personal para algo que ya no existe, el saldo que pagas mínimo todos los meses mientras los intereses comen tu sueldo por dentro. En el video 3 vimos la diferencia entre deuda buena y deuda mala. Una deuda buena te genera un activo, te pone más dinero en el bolsillo del que te saca. Una deuda mala hace lo opuesto, te drena mes a mes en silencio. ¿Por qué es el paso 2 antes de invertir? Porque no existe ninguna inversión normal que te dé el 30, 40 o 50% anual que te cobra una deuda de tarjeta. Mientras debes a esas tasas, cada peso que invertís está trabajando en contra tuya. El orden importa. Primero cerrás las canillas que pierden agua. Después llenas el tanque. El método más simple para salir de las deudas malas es la bola de nieve. Listás todas tus deudas de menor a mayor monto. Pagás el mínimo de todas y pones todo lo extra en la más chica. Cuando la terminás, ese dinero que liberás se suma a la siguiente. La bola crece sola. Paso 3. Armá tu fondo de emergencia. Antes de invertir un solo peso, necesitas este colchón. Entre 3 y 6 meses de tus gastos básicos, guardados en un lugar seguro y disponible al instante. No para que crezca, para que esté. En el video 5 vimos por qué esto es la base de todo. Sin fondo de emergencia, la primera emergencia te endeuda. Y una deuda nueva en el peor momento puede tirarte todo el trabajo acumulado. Pensalo así, el fondo de emergencia no es un gasto, es el seguro que protege todo lo que vas a construir en los pasos 4 y 5.
Si gastas $700 por mes en lo esencial, necesitas entre $2.100 y $4.200 en ese fondo. No necesitas tenerlo de un día para el otro. $50 por mes son 600 en un año. $100 por mes y en 2 años ya tenés una base sólida. Lo importante es que empieces, que lo pongas en una cuenta separada y que no lo toques salvo emergencia real. Cuando ese colchón esté armado, recién ahí estás listo para el paso que realmente hace crecer tu dinero. Paso 4. Invertí de forma constante. Este es el paso donde el tiempo empieza a trabajar para vos. No el dinero solo, el tiempo multiplicando ese dinero. En el video 1 vimos el interés compuesto, la única fuerza financiera que trabaja a tu favor de forma silenciosa, todos los días, sin que tengas que hacer nada. Y en el video 7 vimos que no necesitas una fortuna para empezar. Con $50 por mes ya estás construyendo. Hagamos el cálculo real, $50 por mes invertidos en un fondo indexado, con un retorno histórico promedio del 7% anual. En 10 años, eso se convierte en $8.600, habiendo puesto $6.000. En 20 años se convierte en $26.000. En 30 años, $61.000. Todo eso de $50 por mes. Ahora imagina que son 100 o 200. El número final no te lo invento yo. Es matemática del interés compuesto, trabajando sobre años. El secreto no es cuánto empezás, es que no pares. Inversión periódica, mes a mes, pase lo que pase en el mercado. ¿Y dónde invertís? Lo más accesible para empezar, fondos indexados, que con una sola compra te hacen dueño de un pedacito de cientos de empresas. Acciones de empresas que reparten dividendos y, si ya lo explorás, activos de cripto con una parte pequeña de tu capital. Lo que importa es empezar, no esperar el momento perfecto. El mejor momento para haber empezado era hace 10 años. El segundo mejor momento es hoy. Paso 5. Construí ingresos por activos. Este es el paso final, el que diferencia a los que un día pueden elegir si trabajar o no, de los que siempre van a necesitar el sueldo. En el video 4 entendiste que tu sueldo tiene un techo, te pagan por tu tiempo, y el tiempo es limitado. En el video 6 viste que la cañería, el ingreso pasivo construido una vez, te paga muchas veces. El paso 5 es empezar a construir esas cañerías. ¿Qué tipo de activos puede construir una persona normal sin fortuna inicial? Una propiedad en alquiler, si podés acceder a una. Acciones que paguen dividendos, con la inversión que arrancaste en el paso 4. Un contenido digital, un curso, un libro, algo que creas una vez y se sigue vendiendo. Una audiencia digital que luego podés monetizar. O un negocio que funciona sin tu presencia constante. No necesitas las 5 cañerías. Necesitas empezar a construir una, la que más se adapta a lo que ya tenés: tiempo, conocimiento o capital. ¿Y cómo sabes si llegaste a la libertad financiera? Hay un número que lo define. Se llama tu número de libertad. Es el total de tus gastos mensuales multiplicado por 12, multiplicado por 25. Esa es la cantidad de capital que necesitas invertido para que el 7% anual cubra tus gastos para siempre, sin tocar el capital. Si gastás $1.000 por mes, tu número es $300.000. Si gastás 2.000, son 600.000. No para asustarte, para que entiendas que hay un número concreto, no es un sueño, es una meta calculable. Y acá viene lo más importante de todo este video. No necesitas llegar al paso 5 para que tu vida cambie. Si llegaste al paso 1, sabes a dónde va tu plata. Eso ya es poder. Si llegaste al paso 2, te liberaste de las deudas que te comían el sueldo. Eso ya es alivio. Si llegaste al paso 3, ninguna emergencia te va a destruir. Eso ya es tranquilidad. Si llegaste al paso 4,
El tiempo ya trabaja para vos. Eso ya es crecimiento. Y si llegás al paso 5, construí sistemas que te pagan aunque no estés. Eso es libertad. Pero cualquier paso que des hoy te aleja de donde estabas ayer. Y eso ya vale todo. Hiciste algo que la mayoría no hace. Llegaste al final de este video. Eso no es menor. La mayoría consume contenido y no actúa. Vos podés ser diferente. Esta semana elegí un solo paso de los 5, el que más se ajusta a donde estás hoy, y hacé una acción concreta hacia ese paso. Una sola, no 10, una. Anotá tus gastos del último mes, listá tus deudas, abrí una cuenta de ahorro separada, invertí $20, o investigá una cañería que puedas construir. Una acción, esta semana. Porque la libertad financiera no empieza cuando llegas al paso 5, empieza cuando decidís caminar hacia él. Si esta serie te cambió la forma de ver el dinero, suscríbete y activa la campana. Los próximos videos van a ir más profundo en cada uno de estos pasos. Y si querés empezar a invertir hoy, en la descripción del video te dejo la plataforma que yo uso, con un beneficio especial para vos. Nos vemos en el próximo.